Pues muy buenos días. En esta sesión vamos a continuar con el tema del razonamiento. En esta historia que estamos contando, ya se han dado cuenta que tiene la dimensión histórica, cómo se fueron presentando las formas de inferencia, o sea, cronológica, y también la dimensión conceptual de cómo fueron aportándose o enriqueciéndose las ideas acerca del razonamiento. Y es bastante interesante, me parece a mí, que esta historia se repite en la inteligencia artificial. Digamos que también más o menos, no exactamente, pero más o menos la historia de las ideas tiene una cronología más o menos similar, aunque no exactamente, porque vamos a ver al final, todavía nos falta ver algunas cosas, y si se invierten algunos históricamente, pero básicamente la historia intelectual se puede contar de manera similar. Entonces, voy ahorita a compartir la pantalla. ¿Ya la ven ahí? Sí. Bueno, entonces terminamos, bueno, revisamos brevemente la inferencia de inducción de aprendizaje, que después vamos a ver de una manera mucho más elaborada en el bloque de aprendizaje del curso. La razón por incluirla fue pues que de alguna manera, como se había dicho, David Hume la pensó como una forma de diferencia alternativa al razonamiento lógico, y entonces históricamente corresponde a la primera respuesta al razonamiento lógico de manera directa, y también porque tiene pues forma los antecedentes de una rama muy importante del aprendizaje de máquina, y en particular de las redes neuronales, actualmente las redes neuronales profundas. Y habíamos terminado mostrando cómo pues esa forma de aprendizaje realmente es un método numérico en el que se resuelve una ecuación matricial a partir de información empírica, pues que eso es un objeto matemático muy importante, ¿no? También habíamos dicho que esas aplicaciones del Machine Learning se pueden ver como problemas, o sea, se aplican problemas de clasificación y problemas de predicción. Y una muy interesante de las aplicaciones es justamente el diagnóstico médico o el diagnóstico en general, que se conceptualiza como un problema de aprendizaje. Entonces yo tengo, por ejemplo, para efectos del diagnóstico médico, la información de un número muy grande de pacientes con sus síntomas, pongo hago una máquina de aprendizaje, una red neuronal posiblemente, y clasifico los síntomas en un número diferente de enfermedades, y resulta que si alguien, una vez que ya tengo entrenada la red y tengo un nuevo paciente, lo clasifico y ya tiene la enfermedad correspondiente. ¿Qué se hace hoy en día? Ustedes saben que eso es una cosa que se hace hoy en día. En el diagnóstico médico, por ejemplo, ahorita está muy de moda en el diagnóstico para el COVID a partir de imágenes. Hay varios trabajos en los que se han clasificado redes neuronales profundas en base a radiografías, por ejemplo, del tórax, predecir si tiene COVID o no. Entonces es muy interesante que se asume ya directamente que el diagnóstico pues es una forma de clasificación, ¿sí? Y el diagnóstico es una inferencia de aprendizaje o de inducción de aprendizaje. Lo cual
sorprende de alguna manera, sorprende por toda la historia que hay. Empezando por el mismo Bayes, que quien él estaba interesado, Tomás Bayes, en el descubrimiento de las leyes científicas, que es fundamental pues, al método científico, que a partir de la observación de la naturaleza se pueden inducir las leyes causales de los fenómenos observables. ¿Ok? Entonces, Tomás Bayes fue un poquito posterior a Hume y pues, aparentemente, según yo interpreto la historia, había esta idea de Hume de asimilar dentro de la clasificación del aprendizaje de máquina a todo tipo de inferencias, incluyendo los diagnósticos. Pero Bayes dijo, no, el diagnóstico es algo realmente muy diferente a la inducción de aprendizaje. Bayes era inglés, pero también estudió en la Universidad de Edimburgo. Bayes, sus estudios universitarios fueron precisamente de lógica. Él estudió lógica en la Universidad de Edimburgo. Igual que Hume también. Pero Bayes era un ministro religioso y su vida en general la dedicó a la práctica religiosa y su hobby era la ciencia y escribió un par de libros que tienen que ver con religión pero también por su actividad y su presencia fue admitido al Royal Society por ahí de los 1740. Y el artículo donde se presenta el teorema de Bayes nunca lo publicó. Y si no fuera por un amigo de él que 2 años después, por la petición de la familia, fue a ver los archivos y a ver si había algo que fuera interesante, descubrió el artículo y lo publicó 2 años después, no hubiéramos sabido del artículo de Bayes. ¿Sí? Entonces, una figura muy interesante. Y más tarde, en el siglo XIX, el mismo problema de inducir las leyes científicas a partir de las observaciones y hacerlo de una inferencia más general en la vida cotidiana fue uno de los temas centrales del filósofo norteamericano Charles Sanders Peirce, que también fue una figura muy, muy interesante. Tiene una vida muy trágica. Desde muy temprano tenía esta enfermedad de la neuralgia del trigémino, que se le inflamaba el nervio y le dolía todo el tiempo, y entonces tenía una personalidad muy difícil. Y su alma mater fue Harvard, creo, y siempre quiso estudiar, pero nunca le dieron la chamba, nunca lo aceptaron por su mal carácter y su vida personal. Y eso sí, una vez que se murió, Harvard compró todos sus trabajos, todos sus escritos para su colección particular. Y muchos, o algunos cuando menos, lo consideran la mente más brillante que hubo en Estados Unidos en el siglo XIX. Fue también inventor de la lógica de predicados, a la par que Frege, y posiblemente la notación de Peirce la usamos, es más apegada a la actual. Y también trabajó mucho en las notaciones diagramáticas para representar a las lógicas, pero su trabajo fundamental, porque más conocido, es el trabajo también de buscar la mejor explicación a partir de la observación de las cosas, que complementa el trabajo de Bayes, aunque Peirce fue un poquito más general porque no lo hizo nada más de la perspectiva matemática, sino también de la perspectiva lógica y conceptual. Ahora, entonces, esta forma de razonamiento, como les decía, es razonamiento de los efectos a las causas.
que vamos a ver más adelante, también se presenta en los sistemas lógicos llamados no monotónicos, que vamos a ver en un módulo de conocimiento, y en los modelos estocásticos también. Y básicamente, esta diferencia es muy importante, porque lo que importa es lo que se trata de inducir, cuál es el evento E, que es causa del efecto observable. Okay. Y pues de manera más general, pues es pues, la actividad científica normal en la cual se observan ciertos efectos que son medibles y reproducibles experimentalmente, y a partir de ellos el científico induce las leyes que son las causas de los efectos, que era el foco de Bayes. ¿Okay? Y esto no es tanto aprender, sino más bien se trata de, pues hay una actividad imaginativa de por medio, porque nosotros no sabemos cuáles son las causas. Digamos, la causa siempre es algo oculto, porque los que se nos presenta en la percepción son los efectos. ¿Okay? Entonces, digamos que hay mucha sustancia a pensar que en última instancia esto no es exactamente lo mismo que la inducción de aprendizaje de Hume. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende que nosotros, a la luz de un efecto, pensemos en cuál es el evento que es su causa? Y hay dos cosas fundamentales. Una es, ¿qué tanto ocurre el evento? ¿Okay? Entonces, si un evento ocurre muy frecuentemente en términos absolutos, pues que algo que tenga un efecto visible, pues es más probable. Es una cosa bastante básica. Y el otro aspecto es qué tanto el evento es la causa del efecto observable. Porque cuando yo tengo un efecto, yo tengo una observación, puede haber muchas causas de esa observación. Entonces, primero que nada, por supuesto que yo tengo que postular hipotéticamente que algunos de los eventos que yo sé que ocurren en el mundo son la causa del efecto que estoy observando. Ahora, también tengo que pensar que yo sé experimentalmente en qué medida cierto evento produce cierta causa. Digo, produce cierto efecto. ¿Ok? Y el resultado de la diferencia es, ante estos dos premisas, qué tanto ocurre el evento y qué tanto ese evento es responsable de los efectos que estoy observando, entonces estos son directamente proporcionales a que ese efecto es causado por ese evento. Y este es, digamos, en esencia el razonamiento de Bayes. Que lo podemos ver así, o sea, a través del teorema de Bayes. El teorema de Bayes, de alguna forma, es una derivación matemática de este principio. Pues son. Rafa, tienes el micrófono puesto y tienes una llamada, por favor, ¿sí? Entonces, que lo vemos, o sea, estos dos principios, estas dos observaciones básicas, subyacen al teorema de Bayes de la probabilidad condicional, y de hecho motivaron estas dos observaciones el planteamiento del teorema originalmente. Entonces, básicamente, lo podemos pensar cuál es la explicación de un fenómeno también, y es el tipo de razonamiento que está en los sistemas expertos tradicionales en inteligencia artificial. ¿Okay? Que a diferencia o sea, que no son meramente deductivos como los teoremas de problemas, sino que tienen que tener esta inferencia inversa necesariamente. Entonces, en el modelo del canal ruidoso de comunicaciones,
se utiliza también el mismo razonamiento. Y ustedes lo pueden ver con este pequeño diagramita que estamos ilustrando aquí, donde hay un agente que es capaz de percibir una observación que proviene del mundo. Esa observación es el efecto observable. Y su trabajo, o sea, la inferencia que él tiene que hacer, es ver qué tan probable es que haya cierto evento dado que está observando ese efecto. ¿Ok? Y si lo ponemos en términos del teorema de Bayes, vamos a decir que tenemos, ¿cuál es argmax? Quiere decir de E, aquí evento es una variable de cuantificación que estamos maximizando en este caso. ¿Y cuál es el evento que tiene una probabilidad mayor tal que la probabilidad de que ese evento se dé, dado que se observa cierta observación, es igual a la probabilidad de que la observación se produzca por el evento? Entonces, este término P o dado E quiere decir qué tan probable es que el evento O se haya producido, digo, la observación O se haya producido por el evento E, que es la segunda de las. ¿Qué tanto el evento es la causa del efecto observable? ¿En qué medida se da? Y la probabilidad del evento, pues es qué tanto el evento ocurre en términos absolutos. Ahora, ya en términos formales de la probabilidad condicional, todo esto lo vemos en qué tanto es probable por la observación. ¿Sí? Entonces, estos dos términos, el P de O dado E y el P de E, corresponden a las dos premisas fundamentales de qué depende del evento. ¿Ok? Y E lo maximizamos porque hay varios eventos posibles. Entonces, tiene sentido plantear esta inferencia cuando tenemos un objeto observable y tenemos un conjunto que puede ser amplio, pero tenemos una observación, un efecto observable, y hay un conjunto amplio de eventos que pueden ser la causa de que haya esa observación o ese efecto. Okay. Entonces, esta ecuación aquí lo que dice es que hay que maximizar E, este evento, esta variable E. Ahora, pero como en la situación en la que estamos, tenemos una observación que ya está dada y lo que tenemos que cuantificar es los posibles eventos que son su causa. Entonces, la observación es la misma para todos los casos y la podemos quitar de la ecuación. Entonces, aquí desaparece el término PDO. ¿Okay? Ahora, por supuesto, si desaparece el término PDO, este producto ya no es una probabilidad, sino simplemente es un factor. Es un factor de peso ante el que tenemos que maximizar la variable E. Pero está bonito porque entonces nos queda directamente las dos razones por las cuales, de las cuales depende cuál es el evento, que son la probabilidad de que el evento sea causa de la observación y la probabilidad total del evento, que son los dos pasos esenciales al razonamiento bayesiano. Entonces, como ven, pues esta forma de razonar es conceptualmente muy diferente a la inducción de aprendizaje. ¿Ok? Si se dan cuenta que realmente estamos hablando de un concepto diferente a la inducción de aprendizaje. O sea, que puede, o sea, el cálculo de esta ecuación puede involucrar a la inducción de aprendizaje porque el término P o de dado E y el término P, a lo mejor aprenderlos requiere inducción de aprendizaje. Pero aquí hay algo más, hay algo adicional. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo del diagnóstico médico. Entonces, el médico, cuando hace una auscultación al paciente, pues él observa
síntomas de una enfermedad. Pero la enfermedad no se observa directamente. La enfermedad es oculta. ¿Qué es la causa de los síntomas? Entonces, supónganse que tenemos un entorno en que hay 4 enfermedades posibles que son los eventos causales de las observaciones, que son tifoidea, hepatitis, cáncer y SIDA. Y tenemos 4 tipos de síntomas, que son las observaciones, que es lo que el médico puede hacer, que es que el paciente tiene fiebre, que el paciente tiene dolor de cabeza, que el paciente tiene diarrea, que el paciente tiene dolor de estómago. Entonces, ante un paciente particular, pues independientemente de la enfermedad, tenemos la misma observación y podemos trabajar con este producto de maximización. Y entonces, ¿cuál va a ser la enfermedad más probable que tenga el paciente? Pues es este evento E que hay que maximizar para estas 4 enfermedades que son la enfermedad 1, E1, E2, E3 y E4. Y estos son los síntomas. Entonces, supónganse que sabemos, o sea, lo que tenemos que saber es, supónganse que el paciente tiene fiebre. Entonces, llega el médico y le pone la mano al niño y el niño está caliente y dice, tiene fiebre. ¿Okay? Entonces, el trabajo del médico es decir, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente tenga tifoidea dado que tiene fiebre? ¿Okay? ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, es a ver, ¿cuál es la probabilidad de que uno tenga fiebre dado que está enfermo de tifoidea? ¿Se dan cuenta a la inversa? Que es diferente la probabilidad. Y aparte, ¿cuál es la probabilidad total de que haya tifoidea? Y lo mismo para las otras 4 posibles enfermedades en relación al síntoma de fiebre. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga hepatitis dado que tiene fiebre? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga cáncer dado que tiene fiebre? ¿Cuál es la probabilidad de que tiene SIDA si tiene fiebre? Okay, por supuesto, yo no soy médico y el ejemplo es inventado, pero es más o menos para que sea didáctico, ¿no? Ahora, el punto es que, ¿de dónde salen estas las probabilidades del lado derecho? ¿De dónde sale el conocimiento del médico de cuál es la probabilidad de que alguien tiene fiebre dado que está enfermo de tifoidea? Bueno, o que tiene fiebre dado que tiene hepatitis. Bueno, pues eso viene de su experiencia de toda la vida. Es la experiencia del médico que adquiere en sus años de estudiante, en su internado, en su práctica, que el paciente llega, el médico llega y ve al paciente y dice, ah, pues tiene fiebre, y esto es porque tiene tifoidea. Y para un médico bien capacitado, esa es una habilidad. El médico ni lo piensa. Él llega y ve y dice, ah, ese es. Entonces, digamos que esta probabilidad es la observación, digámoslo así, es la percepción o es cómo interpreta el médico a la fiebre. Y, por ejemplo, todos los seres humanos somos capaces de ver que alguien tiene fiebre. Yo le pongo el dedo la mano en la frente a un niño y diga, ah, tiene fiebre. Y eso lo puede hacer cualquier persona. Lo que el médico sabe es que esa fiebre es la manifestación de una enfermedad que puede ser tifoidea o puede ser hepatitis en cierto grado. Entonces, este término que se llama likelihood representa la habilidad que se tiene. La habilidad que se tiene por el hecho de observar un fenómeno que es digamos, observable de manera objetiva en relación a el problema que se tiene. Entonces, es bien interesante porque este término, la ley, representa realmente habilidades. Y ni se piensa, el médico no le vas a poder explicar, oye, ¿y por qué dices que tiene fiebre? ¿Por qué dices que esa fiebre depende de la tifoidea? Pues el médico dice, porque ya sí lo sé, es toda mi experiencia, pero no va a poder decirlo de una manera más clara, explícitamente dónde sale eso. Y por otro lado, este término, tiene tifoidea, pues es un término objetivo. Es la probabilidad de que haya tifoidea en el entorno. Entonces, si hay mucha tifoidea en el entorno, pues entonces el médico dice, ah, pues es muy probable que tenga tifoidea. Entonces llega un médico
a una hacienda, a un poblado muy pobre en Chiapas, indígena, y le traen un niño y dicen, está enfermo. Y el médico pregunta, oigan, ¿y cuál es la probabilidad de que los niños tengan tifoidea aquí? Ah, pues 99%. Ah, pues tiene tifoidea. Ni lo tiene que ver. Ya sabe que la probabilidad es tanta que automáticamente, pues el entorno de eso determina que muy probablemente tenga tifoidea. Claro que el médico lo que tiene que hacer es ver al niño y con su práctica médica ver en qué medida sus síntomas dependen de que tenga tifoidea. Ahora, por supuesto que esto es lo mismo para todos los síntomas. Digamos que los síntomas hoy es que tenga dolor de cabeza, que tenga diarrea, que tenga dolor de estómago. Y aquí haríamos lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga tifoidea dado que tiene dolor de cabeza o dado que tiene diarrea o dolor de estómago para las 4 enfermedades? ¿Okay? Y la enfermedad que va a resultar va a ser aquella en que el producto del likelihood con la probabilidad absoluta sea el mayor. Y de hecho, podemos ir más lejos y el paciente puede tener los síntomas, se pueden dar todos los síntomas. Entonces puede ser, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad? Dado que tiene el síntoma 1 multiplicado por el síntoma 2, multiplicado por el síntoma n y multiplicado por la probabilidad de la enfermedad para las 4 enfermedades posibles. Entonces esta relación funciona siempre y cuando asumamos la independencia de los síntomas, por cierto. Pero aquí estamos viendo de manera muy general. Entonces el cálculo del diagnóstico, ¿cuál es, como lo ven aquí, es cuál es la probabilidad de la enfermedad tifoidea, dado que tiene fiebre, dado que tiene dolor de cabeza, dado que tiene diarrea y dado que tiene, ¿qué había dicho? Dolor de estómago. Entonces, este es para el primero. Para el segundo, la primera enfermedad tifoidea, cáncer, SIDA, etc. Muy bien. Entonces, eso es lo que hace, la inferencia, la inferencia bayesiana. Y también lo podemos ver de manera simbólica como regla. Si tiene fiebre, tiene tifoidea. Si tiene dolor de cabeza, entonces tiene tifoidea. Se puede hacer un planteamiento lógico acerca de la abducción, pero esto lo vamos a ver, esta visualización lo vamos a ver más adelante en el capítulo del conocimiento. Entonces, con esto pueden apreciar más claramente, pues, de qué depende el diagnóstico. Otra vez las mis preguntas, ¿qué tanto ocurre el evento, que es conocimiento previo? ¿Y qué tanto el evento es la causa del efecto observable, que es percepción? ¿Sí? Y lo que nos está dando el teorema de Bayes es una ponderación entre ambos. Esta fórmula que tenemos aquí, finalmente, ¿de qué depende el evento? O la enfermedad en este caso, pues depende de que ponderemos la habilidad, el likelihood o la habilidad de poder reconocer que esa observación se debe a ese evento con la probabilidad del evento. Entonces este producto lo debemos ver como una ponderación entre dos fuentes de conocimiento o dos fuentes de información. Que lo que nos da la percepción, el médico, su habilidad médica de hacer el diagnóstico,
que es la probabilidad de O dado E, y la probabilidad de que es conocimiento que se puede obtener de manera absoluta a través de estadísticas o censos, o que el mismo médico puede observar contando a los pacientes que tienen enfermedad una vez que están diagnosticados. Entonces, podemos decir que realmente, en última instancia, en esta inferencia bayesiana, lo que se está proponiendo es hacer una ponderación entre ambas fuentes de conocimiento, o entre los dos factores que determinan fundamentalmente la probabilidad de que un evento se deba a cierta observación. Y esto es muy grande, si lo piensan, es muy, muy grande. Y yo le llamo el principio de interpretación. Y aquí tenemos un agente que tiene que interactuar con el mundo. Y para él es muy importante, para cualquier agente es muy importante determinar cuál es la causa de las observaciones que tiene. Porque de ello, pues, depende su supervivencia. ¿Sí? Si hay un evento, si yo hay una observación que involucra cierto peligro, yo tengo que saber cuál es la causa. Porque cuando yo actúo en el mundo, no actúo en función de la observación. Actúo en función de la causa. O sea, lo que queremos es que el médico, no queremos que el médico cure el síntoma, claro que se puede dar un paliativo, sino queremos que el médico cure la enfermedad. ¿Okay? Si yo voy caminando y enfrente de mí hay una sombra negra, pues me interesa saber que es una pared y no una sombra. Porque si pienso que es una sombra, sigo caminando, pero si es una pared, pues choco, me doy un trancazo o me voy al precipicio. Entonces, al agente, o sea, un agente inteligente o un agente vivo, que la inteligencia, les digo, es una propiedad de la vida en general, tiene que atender a lo que le da su percepción. Los esquemas perceptuales innatos que veíamos con Piaget. Pero la percepción nos puede engañar, porque puede haber ruido, puede haber objetos que están ocluidos, o yo puedo tener en mi aparato sensorial deficiencias. Una persona que tiene deficiencias visuales o auditivas, pues la percepción le entrega información pobre. E incluso como especie, pues yo estoy dotado de ciertos atributos perceptuales que me permiten ver cierta parte del mundo real, pero no toda. O sea, todo lo que yo puedo percibir, pues está en el marco de la que yo puedo por la visión, lo que puedo percibir por la audición o por el tacto. Pero, por ejemplo, nosotros no podemos apreciar con la visión el infrarrojo o altas frecuencias. Simplemente nosotros no tenemos esa capacidad. ¿Okay? Entonces, la percepción está limitada y yo puedo hacer toda mi apuesta por la percepción, pero si alguno de estos factores la limita, pues puedo fallar y puedo diagnosticar de manera incorrecta cuál es el evento que ocurre en el mundo. Y si voy yo a actuar en base al evento, pues entonces pues puedo estar en peligro. Ahora, por otro lado, yo tengo el conocimiento del mundo. Si tengo una memoria, y una memoria declarativa en buena medida. Y yo como sé cómo es el mundo, pues a lo mejor yo puedo actuar simplemente por el conocimiento que tengo, sin necesidad de pensar tanto en la percepción. Y muchas veces lo hacemos. Estamos platicando con un amigo y de pronto el amigo va a decir una palabra y nosotros se la decimos antes que decimos la palabra, antes que el amigo la dice. O sea, ya conocemos tanto la situación que ya sabemos lo que va a decir. ¿Ok? O cuando tenemos nosotros percepciones muy afirmadas y muy profundas de cómo es el mundo, no nos importa tanto qué pasa en el mundo si nosotros actuamos como se nos da la gana, ¿no?
porque ya tenemos una concepción del mundo que está determinando mi visión. Ahora, el problema es que actuar nada más en base al conocimiento, pues también tiene un gran riesgo, porque en primer lugar, ¿cuál es el conocimiento que yo obtuve? ¿De dónde lo agarré? Y en segundo lugar, el mundo está continuamente cambiando, y entonces el conocimiento que yo tengo puede no adecuarse al mundo. Pero claramente, tomar en cuenta el conocimiento es súper importante porque es una fuente independiente y modula la percepción. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para un individuo de cualquier especie que está situado en un mundo incierto y al que tiene que actuar fundamentalmente diagnosticando cuáles son los eventos que son las causas de sus observaciones? Pues aquí está la gran cosa de Bayes, es pondéralos. Pondera lo que te dice tu percepción con lo que te dice tu memoria o tu conocimiento. ¿Ok? Y yo por eso le llamo esto el principio de interpretación. Y a mí me parece que es súper importante y me parece que esta idea central, fundamental, aunque tal vez no sea tan explícita en el trabajo de Bayes, surge de la presentación de Bayes. Por eso la inferencia de Bayes es tan bonita. Porque, y de hecho yo lo comparo mucho con la evolución de Darwin, que los 3 principios de la evolución de Darwin, que son tan generales explicativos, están, digamos, este principio está a esa altura, porque básicamente, así como Darwin dice cuáles son las condiciones bajo las cuales evolucionan las especies, este principio de percepción es cuál es la condición básica para que las especies puedan sobrevivir como individuos en sus actos cotidianos de decisión. Entonces ahora aquí, viendo esto, volvamos al problema de las máquinas de Machine Learning que predicen los síntomas por medio de clasificación. Entonces yo tengo un paciente y lo clasifico, entonces detecto sus síntomas y veo en qué clasificación caen y entonces digo que ya está el diagnóstico. Y funcionan, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿qué parte del diagnóstico es la que están modelando? Entonces a mí me parece que si tenemos una máquina de clasificación y yo colecto los síntomas de un nuevo paciente, pues lo que estoy calculando es la observación, es el likelihood. Porque las redes neuronales, incluso las redes neuronales profundas, no les doy un conocimiento previo, yo ya las entreno. En base a instancias, que es una implementación del aprendizaje de máquina. Entonces, resulta que los diagnósticos que hacen estas máquinas son incompletos. Es como si nosotros decidiéramos nada más en base a la percepción, pero no tomáramos en cuenta la experiencia previa. ¿Y si funciona? Pues claro que funciona. O sea, hay muchas especies animales que no tienen memoria y que tienen que tomar sus decisiones en base a la percepción nada más. Y luego también la memoria, por supuesto, y las capacidades de razonamiento que vamos a ver más adelante, en la parte de cómo espero yo que sea el mundo, pues van evolucionando con las diferentes especies. ¿Ok? Entonces, mientras más se requiera este conocimiento previo en la decisión, pues menos vamos a tener que, o sea, va a ser más importante tomar en cuenta el término PDE y no quedarnos nada más con el término de likelihood. Y en los coches autónomos y en las máquinas de toma de decisiones con redes neuronales, pues yo creo que ustedes reflexionan, ¿por qué se equivocan a veces? ¿Por qué el coche no se paró cuando iba la señora? Pues porque no tiene memoria, porque no tiene conocimiento previo. Actúa en base a su percepción, pero por todas las razones que dijimos, la percepción por sí, pues es limitada. Y cuando nosotros percibimos y tomamos una decisión, traemos a colación muchas cosas que están en nuestro conocimiento, ya sea de manera explícita en la memoria o de manera implícita a través de otro tipo de inferencias, que es el pensamiento, que hacemos relevante a la toma de decisión.
Entonces, principio de interpretación. Ponderar la percepción con el conocimiento. Eso es la esencia del razonamiento bayesiano. Pero, por supuesto, no tenemos que pensar que esta forma de razonamiento se limita a percibir. También lo podemos pensar como una forma de la acción. Ahora, en este caso, los términos se revierten y la observación, o sea, lo que surge de la mente de la gente es una intención, y lo que tiene que determinar la gente es cuál es la acción que tiene que realizar dado que quiere que su intención se realice en el mundo. Porque cuando nosotros actuamos en el mundo, nosotros tenemos intenciones, pero actuamos en el mundo. O sea, lo que hacemos no es intencionar al mundo, lo que hacemos es actuar en el mundo para que nuestras intenciones se realicen. Entonces, lo que queremos es seleccionar a la acción que realizamos, que pensamos que con mayor probabilidad va a ser que la acción la intención que nosotros tenemos se realice en el mundo. Entonces, aquí, en esta forma de verlo, se revierte el principio. Y aquí, para actuar, el término maximizar, pues es la acción. ¿Qué es la acción que nosotros queremos hacer? Para que se realice nuestra intención. Entonces, el evento lo sustituimos por la acción, el evento del mundo externo es ahora la acción que internamente va a realizar la gente, y la observación, pues es la intención. Entonces, ¿de qué va a depender cuál es la mejor acción? Bueno, aquí va a depender de la probabilidad que nosotros seamos capaces de llevar a cabo la acción. De manera absoluta. Porque nosotros podemos tener varias acciones en nuestra disposición, pero a lo mejor las acciones las realizamos con diferentes capacidades o tienen diferentes costos. Entonces, para actuar efectivamente, yo tengo que realizar acciones o pensar en acciones que yo efectivamente puedo realizar. Y no todas las acciones que yo quiera realizar tienen la misma posibilidad de ser realizadas, por mis propias limitaciones y por las limitaciones del entorno. ¿Okay? Entonces, un reo se quiere escapar de la cárcel de alta seguridad. Entonces, sí, es una acción posible, pero es muy poco probable. ¿Okay? Sí. Y ahora, ¿y qué representa el término P de I dado A? Pues es el conocimiento que yo tengo o la experiencia adquirida o mi habilidad de que qué tanto realizar la acción A se traduce en que la intención I que yo tengo se realice en el mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer para realizar acciones y tomar decisiones motoras? Entonces, por ejemplo, esto voy aquí resumiendo, en esta formulación el término P de A dado I es en qué medida realizar la acción satisface la intención. Y como lo que yo quiero maximizar es la acción, pues esta es la que tengo que maximizar. Y va a depender de otros dos términos, es en qué medida se satisface la intención si se realiza la acción, qué es lo que yo ya sé, lo que yo ya aprendí, qué es mi habilidad motora. Entonces, por ejemplo, para tocar el piano, cualquiera puede tocar las teclas del piano, cualquier niño, cualquier persona. ¿Ok? De manera absoluta, la probabilidad de tocar las piezas del piano. Pero ¿cuál es la probabilidad de tocar las piezas del piano para que se realice música? Solamente el músico entrenado, el intérprete, que sabe que realiza la acción A con el objeto que su intención, que es transmitir la música, se transmita. ¿Okay? Entonces, este término, P de I dado A, representa la habilidad motora. Y es análogo al término P de O dado E del médico que cuando tienta al niño y ve, tiene fiebre porque tiene tifoidea. Entonces, y es aprendido, es entrenado.
Pero el término PDA ahora representa, dentro del repertorio de acciones que yo puedo realizar, qué tan factible es realizar una acción y cuál es el costo de realizar la acción. ¿Qué es lo que tengo que ponderar en este caso? Entonces, vamos a hacer un proceso de selección de la acción. Entonces, la intención ya está dada. Esto es relativo a una intención. Y aquí la variable en esta fórmula es la acción. La acción es lo que tengo que hacer, que tengo que maximizar para que la intención que ya tengo se realice. Entonces, en esta situación ya hay una intención. Y aquí la intención, digamos, es reducir la pobreza. Entonces, ¿cuáles son las acciones posibles? Entonces, vamos a poner que hay una acción que es la acción A1, que es generar empleos. ¿Ok? Ahora, yo tengo la posibilidad real como país, como economía, etcétera, de generar empleos. Tengo 0.3% de factor de posibilidad de hacerlo. ¿Ok? Y la acción 2 es dar subsidios. Entonces, la PDA2 es 0.4. O sea, es una acción más fácil de hacer. Ese es el costo total de la acción. Ahora, ¿qué tanto estas acciones satisfacen la intención que es reducir la pobreza? Entonces, ¿qué tanto reduzco la pobreza si genero empleos? Y digamos que yo sé que eso en general es 0.5%. ¿Y qué tanto reduzco la pobreza dando subsidios? Pues yo digo que esto es 0.2%. ¿Y de dónde saco este? Pues de mi experiencia, de la habilidad que yo tengo, mi sensibilidad política, histórica y todo eso. ¿Ok? Es una cuestión subjetiva. Y la de arriba es más objetiva porque pues, son acciones concretas que yo sé que pues, tengo ciertos recursos, pues lo puedo hacer, lo puedo medir de manera más objetiva. Entonces, ¿qué tanto la acción 1 satisface la intención? Pues aquí tengo la multiplicación del 0.5, que es la habilidad, la likelihood, por 0.3, que es el costo de la acción, y da 0.15. Y la 2, con estos valores, me da 0.2, que es dar subsidios, que es en qué medida dar subsidios reduce la pobreza, y 0.4 es en qué medida yo puedo dar subsidios, y da 0.08. ¿Ok? Pues entonces, ahí tomo la decisión. Pero acuérdense que no es la intención. La intención ya la di en este módulo. Aquí nada más lo que estoy haciendo es, dado que ya tengo una intención, veo qué acción de las que tengo en mi repertorio de acciones, y aparte, en la medida en que yo sepa cuál es la correlación de esas acciones con esas intenciones, es mi mejor acción. Y esto ya llamo yo principio de la acción, que también me parece muy grande. O sea, entonces, cuando yo tengo que actuar, no solamente en este entorno de este ejemplo político o económico, sino actuar en la vida, actuar motoramente, mover mi mano para tocar el piano, mover mis dedos, es una decisión que el cerebro hace. El cerebro dice, mueve los dedos para que salga la polonesa, ¿no? ¿Sí? Yo tengo la capacidad motora de mover mis dedos y tengo cierta habilidad motora de moverlos para que salga música. Entre muchas acciones posibles que yo puedo realizar para satisfacer esa intención. Entonces, el principio de acción es, lo formulo así, ponderar en qué medida la acción satisface la intención, que es mi habilidad, con la factibilidad y el costo de realizar la acción, que depende de mi acervo de acciones y mi riqueza de la posibilidad de hacerlas. Y también pienso que se puede pensar a lo largo del espectro de la vida para seres muy poco desproporcionados hasta nosotros mismos, de forma natural y de forma artificial. Que es una extrapolación del principio bayesiano, pero orientado hacia la acción. Ahora, aquí hay una falacia porque, o sea, potencial, porque mucha gente
confunde la acción, que es el medio, con la intención, que es la decisión. Porque si yo tengo una intención, ya tomé la decisión. Entonces, el problema de la acción es, dada la decisión que ya tomé, ¿cómo la llevo a cabo? Que eso es el promedio de decidir un plan y ejecutar un plan. Si lo vemos en una arquitectura conceptual, una arquitectura cognitiva, ustedes piensen que esta es la arquitectura cognitiva de un agente inteligente, que tiene básicamente estos módulos: el módulo de la percepción, el módulo de la motricidad, que es el módulo que genera la acción, el pensamiento, que puede ser esquemático, te explico esto, y la memoria. Entonces, para la percepción, pues todo individuo y todo programa y todo robot tiene un conjunto de percepciones básicas que están alambradas en su hardware o en su disposición innata correspondiente, que llamamos las observaciones, que es su dotación innata de observaciones que puede hacer dada su dotación sensible y sensorial. Y eso está dado. Viene para la especie, o en las máquinas, pues es el algoritmo que le damos al robot, que está dado para que perciba. Y por otro lado, tenemos sus habilidades perceptuales, que es en qué medida las percepciones, las observaciones que el robot hace, se generan por el conjunto de eventos que en el mundo pueden ocurrir desde el punto de vista de este agente. Y estas se entrenan. Es como la habilidad del médico de entrenarse, la percepción de Oda Dore. Entonces ya voy yo a habilidades perceptuales, y estos dos están en el módulo de la percepción. Pero por otro lado, la probabilidad de, o sea, que es el conocimiento, viene de la memoria. El conocimiento está en la memoria. Y lo que hace la percepción en conjunto es interpretar la observación para qué evento es más probable, para ponderarlo con el conocimiento que se tiene de los eventos y generar la interpretación. Entonces, lo que resulta de esta ponderación es la interpretación. Por eso le llamo el principio de interpretación. Y luego pasan aquí muchas cosas. La interpretación incide en el pensamiento. Podemos pensar con esquemas, eso lo vamos a ver más adelante. El pensamiento accede a la memoria, hay intercambio de conocimiento, y de alguna manera del pensamiento surgen las intenciones. ¿De dónde van a salir esas intenciones? Pues de algún lado tienen que salir, ¿no? ¿Y el módulo de la acción o la motricidad qué hace? Ah, bueno, pues en el módulo de la acción y la motricidad, el individuo, ya sea natural o un robótico, tiene acciones innatas. Son las acciones que tiene por pertenecer a cierta especie. O si es un robot, pues son las acciones de las que le dotamos con ciertos algoritmos y ciertas funcionalidades de hardware, como tener manos o pies, etc. Ahora, las habilidades motoras, pues las entrenamos. Y entrenarlo es en qué medida, con la experiencia que entrenamiento, habilitamos que al conocimiento, al robot, la habilidad de saber en qué medida cierta acción satisface cierta intención de un conjunto de intenciones que son posibles de realizar para ese agente. ¿Ok? Y entonces la intención viene del pensamiento y la capacidad o la probabilidad de la acción, del conocimiento, viene de alguna manera de la memoria o de un módulo más profundo. Y lo que hace el módulo de motricidad es ponderar, para dar una acción, cuál es la probabilidad o la plausibilidad de que esa acción realice la intención que se tiene, que es invisible, con la capacidad de realizar la acción, y lo que hace la gente es realizar la acción. Escoge la acción A más probable que hace que su intención se realice. ¿Okay? Entonces aquí todo es, hay cierta una incertidumbre. O sea, percibimos ante la posibilidad de que cierto evento ocurra y actuamos ante la expectativa de que nuestras acciones realicen nuestras intenciones. Pero todo está profundamente indeterminado. Y el punto es que aquí viene la intención. Que cuando el módulo motor toma su acción, esta ponderación, el principio de acción, ya asume que hay una intención que viene de otro lado. Es algo más profundo que viene del pensamiento. Entonces, tomar una decisión
no es decidir la acción motora que se va a hacer para saber la intención. Eso es una cuestión subordinada y podemos pensarlo como la actividad de planear y realizar el plan. Y ustedes pueden pensar que el cerebro lo hace. El cerebro tiene la intención y entonces tiene que hacer un proceso muy complejo para decidir cómo va a satisfacer esa intención, que es el módulo motor, que de hecho es más observable porque es análogo al módulo de percepción en las zonas del cerebro en donde podemos localizar, por ejemplo, la zona motora primaria y secundaria, la podemos localizar, que están de hecho pegaditas a la zona de la sensibilidad. Okay. Entonces, ¿de dónde viene la intención? Entonces tenemos que entrar más profundo al asunto. Bueno, pues otra vez, Bayes, pero ahora nuestra variable de maximización es la intención. ¿Ok? Entonces, ¿y de quién sale la intención? Vamos a decir, del pensamiento. ¿Y a quién le damos la intención? Al módulo de la motricidad, pero todo esto ya es interno, dentro de la mente de la gente. Entonces, lo que hay que maximizar es cuál es la intención que quiero realizar, dado que pasan un montón de cosas inobservables, que llevamos X. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues como la intención es ahora la variable de maximización, pues por un lado, va a depender de la probabilidad de que esa intención se pueda realizar en el mundo. Que el conocimiento que yo tenga, que yo tengo una intención, esa intención se puede realizar en el mundo. O sea, porque yo puedo tener muchas intenciones que no tiene caso postularlas porque no se pueden realizar en el mundo. Yo quiero ir a Marte. Pues no. ¿Sí? ¿Okay? Pero tengo que, de alguna manera, ponderar esa posibilidad. Y la pondero en la medida que yo esté aterrizando al mundo. Y por otro lado, aquí, ¿cuál es la habilidad? O sea, y aquí la habilidad, si lo que queremos es maximizar y dado X, entonces, ¿qué es la probabilidad de X dado Y? ¿Quiénes son X? Bueno, pues X es el diagnóstico que hacemos en el mundo. X tiene que ver con las preferencias, los intereses, los valores que tenemos, que son internos. X tiene que ver con el conocimiento. Entonces, en esta formulación, la intención que me interesa es, dado que pasó algo en el mundo y hice un diagnóstico. Dado que tengo ciertas preferencias, intereses y valores que dependen de lo más profundo de mí, que tienen que ser consistentes con el diagnóstico y con mis intenciones. Y dado el conocimiento objetivo del mundo. Y este término es el likelihood, es esa habilidad interna de poder relacionar las intenciones que yo tengo con lo que tengo que atender en el mundo de manera directa, con todo aquello que está dentro de mí, que me hace tener cierta intención, y ahí es donde viene la afectividad de una manera muy importante, porque la afectividad es lo que regula los intereses y los valores y la voluntad. De algún lugar tiene que salir, y esa es la intención. Pero como les digo, el hecho de que yo tenga una intención dado todo eso no quiere decir que yo tenga la capacidad de realizar la intención, porque tengo que atender a la probabilidad objetiva de realizar la intención. Entonces vamos a nuestro ejemplo. Entonces, vamos a decir ahora que PI es el valor de la intención, deseos, emociones, sentimientos, aspiraciones, todo lo que ustedes quieran. Y aquí tenemos 4 intenciones posibles. ¿Ok? Reducir la pobreza, ganar las elecciones, pasar a la historia, impresionar a la chica o al mancebo. Okay. Entonces vamos a poner esa una. La 1 tiene 0.7, reducir la pobreza, esa es una intención que puedo tener fuertemente. Ganar las elecciones 0.8, más fuerte ganar las intenciones que reducir la pobreza. Pasar a la historia 0.1, porque nadie quiere pasar a la historia. Ustedes saben que nadie quiere pasar a la historia, entonces 0.1. Y impresionar a la chica o al mancebo pues es 0.8, eso es fundamental, ¿no? Hasta me quedé corto, ¿no? ¿Ok? Entonces, valor la intención. Claro que yo tengo una intención, pues se tiene que modelar con el mundo. Y aquí viene, ¿qué tanto X, o sea, todos mis deseos, mis intenciones, el diagnóstico de lo que yo tengo que responder en el mundo? Porque yo tengo que responder en el mundo ante algo que pasó. Tengo que hacer un diagnóstico de lo que pasó en el mundo para responder. ¿Ok? Pero ahí también van a influir mis valores, mis deseos, cómo regulo mi energía,
mis creencias, etcétera, etcétera. Vamos a decir que aquí estoy para la 1 es 0.5. Todo en conjunto me da 0.5, que es la de reducir la pobreza. Para la 2, que es ganar las elecciones, me da 0.5. ¿Okay? Para la 3, que es pasar a la historia, me da 0.1. Y para la 4, que es impresionar a la chica o al mancebo, me da 0.05. ¿Ok? Alguien piensa que es más, pero pues vamos a darle un valor así, ¿no? Entonces, con esto hacemos la ponderación y resulta que la 2 fue la que mejor. Entonces, mi intención, todo lo que sale es ganar las elecciones. Todo lo demás queda subordinado a eso, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que sale de aquí. Es la maximización de ponderar las intenciones que yo tenga con todo ese conjunto de elementos, incluyendo por el diagnóstico que depende de lo que pasó en el mundo, y todo lo demás que es interno y profundo. Entonces aquí le llamo a esto yo el principio de la intención o la toma de decisión. Porque el producto de este módulo es cuál es la decisión que yo tomo realmente. Y el producto de la motricidad es cómo llevo a cabo la intención seleccionada. Entonces, en esta maximización, maximizo las intenciones posibles que yo tengo. Y aquí es ponderar, así lo refraseo yo, en qué medida la intención es coherente con el diagnóstico, las preferencias, los intereses, el conocimiento, etcétera. Y esto con el valor de la intención. Que es el término. ¿Qué es el valor de mi intención? Y esto ya es altamente subjetivo. Como, ¿qué tanto para mí vale ganar las elecciones? ¿O qué tanto vale para mí conquistar a la chica? ¿No? ¿Sí? Sí. Y esto es lo que sale aquí, de todo este módulo que estemos. Entonces, si yo actúo de manera reactiva, pues a una observación le corresponde una acción y no hay aprendizaje, que es lo más básico. Ni siquiera hay interpretación. Es un elemento, un fenómeno químico que tiene una reacción, o un fenómeno físico que tiene una reacción y actúa. Ahora, si ya mis observaciones se integran en habilidades perceptuales y mis habilidades motoras se integran en relaciones e intenciones, que ya son habilidades que yo tengo, tocar música, andar en bicicleta, jugar fútbol, afectiva, tener una relación afectiva productiva con otras personas, saberme comunicar, todas esas son habilidades de alguna forma, que ya implican interpretación. Y mi experiencia del mundo y mi conocimiento se vierten. Ahora, una vez que hay interpretaciones, pues puedo yo no pensar, ahí puedo hacerlo por esquemas muy rápidamente. Puedo, con esquemas de acción que estén predefinidos, puedo actuar. Que lo hacemos los seres humanos todo el tiempo, definitivamente. Y hay especies que a lo mejor es su única forma de actuar, además de la reactiva, que no tienen pensamiento, no pueden analizar. El pensamiento sirve para predecir el futuro, sirve para anticipar las cosas. Entonces, si no las anticipo, a lo mejor hay interpretaciones que producen esquemas, pero ya preestructurados. Pero hay otras que son el producto de la reflexión, de la valoración, etcétera, que tenemos que pensar ya que el pensamiento interviene en conjunto con la memoria. Y lo que sale por aquí, esta es la decisión. Lo que pasa para acá simplemente es cómo planeo realizar a cabo la decisión que ya tomé. Entonces, lo fundamental de la toma de decisiones no es cómo yo hago un plan o es cómo valoro cuál es el mejor plan para satisfacer la decisión, sino cómo, en principio, genero la decisión entre un conjunto de un inventario potencial de intenciones que yo puedo tener. Entonces, yo puedo pensarlo aquí de una manera muy abstracta, que hay un inventario de intenciones que yo puedo tener como ser humano, muy grandes, ustedes quieren, muy complejo y abierto.
¿Okay? Y esas intenciones surgen de las necesidades que yo tengo para interactuar con el mundo. Y esas intenciones van a estar hasta cierto punto aprendidas y hasta cierto punto van a ser innatas. Y estas intenciones van a depender de mi conocimiento y experiencia, pero van a depender del desarrollo de mi efectividad, de mis intereses, de mi planeación, y ahí es donde puede haber mi voluntad. Entonces, y la falacia aquí es que muchas veces, les digo, se confunde la intención con que, o sea, decidir la intención es tomar la decisión, con después simplemente cómo se implementa a través de la planeación y la acción motora. Entonces, podemos nosotros pensar que en el proceso de interacción con el mundo hay esta arquitectura cognitiva que tiene tres módulos principales, que son el modo diagnóstico, que es causa de las observaciones y produce las interpretaciones, que inciden sobre la toma de decisiones, que se toman en conjunto con los valores, preferencias, conocimiento, etcétera, etcétera, que involucran a la memoria. Y después las intenciones se realizan por un modo de decisión o acción. Y estamos en este ciclo embebidos completamente. Y yo aquí propongo un principio de racionalidad que es, tomando todo esto en conjunto, ¿qué es el racional? Pues es realizar la acción que maximice la probabilidad de sobrevivir o vivir mejor. Eso es lo racional. El único problema es que no sabemos. Porque nosotros diagnosticamos, tomamos decisiones y actuamos con incertidumbre. O sea, el diagnóstico es cuál es la probabilidad de que el evento sea realmente el que yo sí que sé. La intención es qué tanto de la intención que yo tengo realmente es consistente con mis creencias, con mis preferencias y con mis valores, porque yo a veces puedo tener intenciones que realmente no son las mejores para mí, que es la irracionalidad. Y luego, ¿cuál es la acción que realiza mi intención? Otra fuente de incertidumbre. Entonces, red racional es realizar la acción que maximice lo mejor para mí, pero nadie puede saber, valorar objetivamente cuál es esa acción, porque hay esa incertidumbre. Y realmente el único que determina, pues, es el mundo, lo que pasa en el mundo. O sea, lo que resulta en el mundo, finalmente, eso es lo que voy a razonar o no. Pero claro que se tiene que tomar en cuenta en la dimensión de lo social, que es en qué medida las acciones las realizo para mi propio beneficio, para el beneficio social cercano, mi entorno familiar, de amigos y profesional, o para todo el mundo en general. Y en qué medida esa relación tiene una temporal, que es en la hora, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y entonces, el principio de racionalidad se da en estas dimensiones. Si los hago yo, mi mejor acción en términos de yo y ahora, o las hago yo en términos de todos, incluso todos los seres vivos, y en el largo plazo. Y ahí, entre los dos, puede haber conflicto de valores. Y es la resolución de ese conflicto, es la lógica de la afectividad, donde surge el valor de la decisión y la posibilidad de la voluntad. Entonces, aquí está. Esa es la visión de racionalidad que surge de este análisis que yo vengo. Entonces, vamos a ver cómo trabaja en la vida cotidiana. Bueno, entonces en la vida cotidiana nos pasa todo el tiempo. Llego a mi casa, hay un charco en la puerta. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Llovió o se rompió una tubería? Entonces tengo que hacer un diagnóstico. Hago el diagnóstico y digo, si el diagnóstico es que llovió, pues entonces simplemente destapo la coladera. Esa es mi decisión. Y si se rompió una tubería, pues mi decisión es reparar la tubería. Ahora, si la acción, si se tapó la coladera, esa es mi decisión, pues traigo una bomba y destapo la coladera. Y si mi decisión fue que se amoló la tubería, entonces localizo la fuga, traigo la herramienta o reparo la tubería. Entonces, la decisión
está condicionada por el diagnóstico y puede haber muchos diagnósticos posibles. Y la decisión es la intención de lo que voy a hacer, pues está condicionada por mi conocimiento del mundo, y para cada decisión tengo un plan diferente que te voy a realizar, dado que hice un diagnóstico y tomé una decisión. Entonces, aquí está la inferencia. Entonces, hago un diagnóstico, tomo decisiones, planeación, actúo en el mundo. Y idealmente, estas acciones se retroalimentan a un módulo de aprendizaje que informa a mi forma de tomar diagnósticos, informa a mi toma de decisiones, informa a mi planeación. Y este ciclo, estoy embarcado en este ciclo todo el tiempo. No es un descubrimiento científico, sino es actuar en la vida de manera cotidiana. Entonces aquí tenemos un pequeño resumen de quienes han contribuido a estas inferencias. Aquí tenemos la inducción, decimos que Hume. En la abducción los favoritos son Bayes y Peirce para mí. En la aducción pues viene desde Euclides y Aristóteles. ¿Y quién es el mero de la toma de decisiones? Eso todavía no hemos visto por qué, pero les voy a proponer que son estos tres. Von Neumann, Claude Shannon y Turing. Una vez más aparece aquí. Y Turing en el centro. Pero vamos a verlo después por qué. Bueno. Entonces, las computadoras pueden tomar decisiones y ser racionales. Las computadoras pueden implementar todo este ciclo. Vamos a ver, a Golem, llevando a cabo el ciclo de inferencia de la vida cotidiana. Y ahora van a entender un poquito qué está detrás de sus inferencias, aunque no están implementadas necesariamente de forma bayesiana. Eso lo vamos a ver después por qué. Pero el ciclo de inferencia sí se implementa. O sea, de hecho, Golem, como está hecho ahorita, funciona de manera simbólica fundamentalmente. Esto lo vamos a apreciar más en el módulo de conocimiento. Ahí está Ricardo. ¿Escuchan? ¿Están escuchando la voz? Okay, I will bring it to you. Anything else? Well, el lenguaje de interpretar y ejecutar comandos. Conocimiento para saber a dónde tiene que irse para resolver ese comando. Aquí están estas mesas, como ven, hay uno de breads, de pan, otro de comida y otro de tragos. Así, así mismo. I will search the boat. Problem. La coca debe estar ahí. I do not see the boat. Tristeza. There is something wrong. Algo está mal. It is not as I expected. El mundo no es como yo sabía, como lo esperaba. This is my diagnosis about the actions of the assistant. Aquí el asistente fue el que en el supermercado puso las cosas en sus respectivos estantes, ¿ok? Entonces, el asistente hizo algo mal. ¿Quién más va a hacer algo mal en un supermercado, verdad? No, Golem no sabe eso. Hello. My name is Bill. No. I love. Así, Pero lo tuve que hacer un poquito porque aquí le piqué mal, pero... I will search the boat. I do not see the boat. There is something wrong.
The situation is not as I expected. This is my diagnosis about the actions of the assistant. He went to the shelf of bread and put the biscuits. He went to the shelf of fruit and put the goat. He went to the shelf of drinks and put the hydrogen and the needles. My decision is, I will realign the needles in the shelf of fruit and bring the coat to the client. My plan is, I will move to the shelf of drinks, find the needles and grasp it. I will move to the shelf of fruit, deliver the needles, find the coat and grasp it. I will move to the client and deliver the goat. Now I will proceed with the execution of my plan. I will search the needles. Here is the object. I will grasp the needles. Attempting to grab the needles with my right arm. I took the needles. I will move to the shelf of food. Ahora aquí, las decisiones que toma lo hace con visión local. Él no sabe lo que está pasando en todo el ambiente, solamente lo que está observando. Entonces él tiene incertidumbre acerca de lo que está en los demás estantes. Por eso el plan que realizó. I arrived. Ahora él espera que la coca esté ahí según el plan que realizó, pero él no sabía que hay en otros estantes. O sea, la inferencia siempre es parcial. No se sabe qué hay que en el resto I del see mundo. Kellogg's. I will search the goat. I do not see the goat. There is something wrong. The situation is not as I expected. This is my diagnosis about the actions of the assistant. He went to the shelf of bread and put the biscuits and the goat. He went to the shelf of drinks and put the hydrogen and the needles. He went to the shelf of fruit and put the Kellogg's. My decision is, I will bring the coat to the client. My plan is, I will move to the shelf of bread, find the coat and grasp it. I will move to the client and deliver the coat. Now I will proceed with the execution of my plan. I will move to the shelf of bread. Ahora el plan ya es más específico porque ya adquirió conocimiento en el primer lugar, en el segundo lugar, entonces ya hay menos incertidumbre y el plan que hizo en este caso ya es correcto. Ahora, por supuesto, en esta demostración, Golem no sabe de antemano dónde se ponen los objetos, de hecho se ponen de manera arbitraria y se pueden quitar algunos objetos no poner o ponerlos en su lugar equivocado, lo que hace el asistente en esta demostración. I see goat. I will search the goat. Here is the object. I will grasp the goat.
Attempting to grab the coat with my right arm. I took the coat. I will go to the start position. Bueno, entonces aquí vimos esta demostración del ciclo de eficiencia de la vida cotidiana. Aquí hay una parte adicional que nos mostramos, que es que realmente Golem siempre está siguiendo un esquema que define las tareas que tiene que realizar, y entra al ciclo de inferencia de la vida cotidiana solamente que las expectativas en el esquema, en un estado del esquema, no se cumplan. Entonces, la idea es esta. En general, la conducta es esquemática. Nosotros actuamos en el mundo de manera, digamos, normal, siguiendo esquemas muy aprendidos. Donde tenemos expectativas que se cumplen y estamos en ese ciclo, que es, digámoslo así, sin pensar. En la gráfica de la arquitectura es los esquemas que estamos siempre realizando. Sin embargo, pues en el mundo que es variable, las expectativas no siempre se cumplen y los esquemas no se aplican. Entonces, en ese momento, cuando el esquema ya no es aplicable, se entra en el ciclo de inferencia de la vida cotidiana, que involucra el diagnóstico, la toma de decisiones y la acción, y el ciclo se lleva de manera recurrente hasta que la expectativa que no se había cumplido originalmente se empieza a cumplir. Y eso es lo que hace Golem. Por supuesto, lo que hace Golem es una forma muy simplificada del fenómeno. Como les decía, de hecho esto lo hace con inferencia simbólica, lo vamos a ver más adelante en la parte de conocimiento, pero es una implementación también de este pensamiento bayesiano, de alguna forma, aunque no necesariamente con probabilidades, porque lo importante del conocimiento bayesiano no es tanto que se modele con probabilidades, sino es que tenemos estos dos elementos. La habilidad que usamos para interpretar o para actuar, que se pondera con el conocimiento que tenemos para interpretar o con el conocimiento que tenemos para actuar, y lo mismo para la decisión. Entonces, este compromiso es lo que caracteriza a la inferencia bayesiana, que va de las inferencias a las causas, pero lo podemos pensar en la interpretación perceptual, en la acción motora y en el propio pensamiento. Y esa idea da origen a una noción muy importante hoy en día, la noción que se llama el pensamiento, el cerebro bayesiano. Que el cerebro en general funciona con este compromiso. Y más adelante en el curso vamos a decir que nosotros lo llevamos a un nivel más profundo y realmente lo que hay es un cerebro entrópico que subyace a toda la incertidumbre que está involucrada aquí. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Y por ahí terminamos con la inferencia bayesiana, que es el tercer tipo de inferencia. Y ahora, en la siguiente clase, vamos a ver la forma más reciente de inferencia, que es la teoría de juegos, donde la racionalidad o el razonamiento se concibe como maximizar el valor de una decisión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es esta inferencia, cómo se llevó a cabo en la inteligencia artificial y también qué tiene que ver con los enfoques de maximización en la inteligencia artificial. Entonces, esto lo vamos a ver el próximo
jueves. Y les voy a pedir a un equipo, por favor, para el próximo martes. Hoy es jueves, ¿verdad? El martes. Que el primer equipo, por favor, prepare el artículo que se llama Generalized Best First Search Strategies and Optimality o estrella de Rina Detchen y Judea Pearl, que ese artículo lo van a exponer de hoy en 8. El equipo número 1, por favor. ¿Sí? Vamos a entrar en la segunda ronda. Entonces, este es el artículo que vamos a leer como parte del módulo de razonamiento. Es muy amplio, como ustedes pueden ver. Mucho de lo que dije está en mi libro de racionalidad, en los capítulos 1, 3 y 9. Aunque aquí hay más detalles, lo que dije hoy, y esto va a ser motivo del siguiente texto de inteligencia artificial, pero ya estas ideas que les puse ahorita, les pueden ver en mi libro de racionalidad en los capítulos 1, 3 y 9, básicamente. Además de lo que vamos a ver en la clase siguiente, con la que vamos a cerrar el módulo de inferencia, en la que vamos a analizar la racionalidad como teoría de juegos y maximización. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe, ¿el equipo 1 es el que expuso primero, el primer artículo? Sí, por favor, Ok, ¿no? entonces somos nosotros. Y Sí. otra cosa, no entendí bien si era el martes o el jueves. El martes siguiente es otra sesión. La ok. sesión se dedica al cuarto tipo de inferencia del que hablamos, que es la teoría de Gracias. juegos y la maximización de la decisión como forma de razonamiento. ¿Okay? Y el jueves, ustedes dan ese artículo que va a ser el artículo que se va a leer para este módulo. Aunque como ven, las lecturas pueden ser inmensas. Todos los temas que vemos aquí son temas muy, muy grandes. Y después vamos a pasar al tema de conocimiento. Ahora, les anticipo que pues no vamos a poder terminar todo el temario del curso. ¿Ok? Posiblemente lleguemos al módulo de aprendizaje o al de lenguaje. Pero el siguiente semestre voy a abrir ahora el curso de Inteligencia Artificial 2, donde los temas que queden pendientes van a ser el temario del curso, el tema 2, para aquellos que estén interesados en ver estas ideas con más profundidad. ¿Ok? Entonces, probablemente, así como vamos, me parece que es posible que terminemos este aprendizaje y en el siguiente curso vamos a partir del lenguaje, o en un escenario podríamos entrar en lenguaje, no estoy seguro, pero el semestre vamos a revisar estos temas y mucho vamos a entrar al tema de memoria asociativa y racionalidad y entropía, donde de hecho hay bastantes oportunidades para hacer tesis de investigación muy bonitas, me parece. Entonces, pues ya son 1:05, entonces la sesión de hoy al rato aparece por ahí el video. Si no hay ninguna otra pregunta, pues nos veríamos el martes de la semana que viene. ¿Sí? Pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.